Una cuestión ideológica que a mí me interesa de Vox. Recuerdo algunos de los últimos programas políticos en las últimas elecciones que en materia económica Vox ha abogado muy claramente por una reforma de liberalización del suelo, de evolución de nuestro sistema público de pensiones hacia un sistema mixto, parcialmente de capitalización. Un programa liberal clásico que usted misma ha defendido en muchas ocasiones, don Rubén Manso también, es decir, de coordenadas liberales. ¿Es eso posible de conectar con la defensa de la soberanía de los Estados-nación? Porque a veces da la sensación de que Vox tiene planteamientos contradictorios, ¿no? Aparece el sindicato Solidaridad planteando una subida del salario mínimo interprofesional, una cierta retórica obrerista, pero en cambio ustedes durante muchas ocasiones y muchos años han defendido la desregulación, la liberalización del mercado de trabajo, el libre pacto entre trabajadores y empresarios, políticas clásicas de liberalismo, y yo no tengo tan claro que sean conestables ambos vectores. Me gustaría preguntarle por eso, ¿no? Usted se refería a un marxismo cultural, cuando el CEO de Globo habla de una vivencia del individuo que tiene 3 o 4 trabajos, que va flotando de una ciudad a otra. Bueno, tal vez estamos más bien ante el reflejo de valores propios de un liberalismo cultural. Esta interpretación la han hecho algunos pensadores próximos a la derecha alternativa y no precisamente a la izquierda. ¿No cree que la defensa de los Estados-nación no se pueda hacer bajo las perspectivas o las coordenadas de un minarquismo económico? ¿Cuál es esa soberanía de patrias socialmente vacías? El marxismo cultural, aunque parezca increíble, se ha apropiado de algunas de las más grandes empresas multinacionales que buscan eliminar cualquier barrera cultural que impida su desarrollo. En ese sentido, el ejemplo que usted me ha puesto es perfectamente ilustrativo. Claro que el que se dedica a generar un puesto de trabajo que no es fijo, que no es a largo plazo, que no genera unos ingresos previsibles, lo que quiere es que se reduzca al máximo la remuneración de su empleado y que él tenga 3 o 4 trabajos y que no tenga realmente raíces, no ya en una ciudad, sino ni siquiera en un trabajo. Yo no veo que eso sea liberalismo. Yo creo que eso es incluso marxismo cultural, por lo que digo, de eliminar las raíces, de eliminar las identidades. Nosotros creemos que las identidades deben ser preservadas y que es algo bueno, y no está en absoluto en contra con las medidas y las recetas que han hecho del crecimiento económico la insignia de Occidente durante las posibilidades del siglo XX y principios del XXI, y eso es lo que realmente está en juego. Por tanto, yo le digo que sí, creo que liberar la economía, reducir el peso del Estado, facilitar la vida para que la gente pueda intercambiar sus productos, son ideas buenas, y simultáneamente le digo que si quiero que los agricultores murcianos puedan competir, no voy a permitir que la naranja sudafricana venga a nuestro mercado en condiciones distintas, porque esta es la clave, la que se le aplica a la huerta murciana. Si les estamos exigiendo un entorno legal, fiscal, fitosanitario muy exigente, no es de recibo, y el liberalismo nunca lo propugnaría, que haya productos en competencia desleal a los que no se le exigen las mismas condiciones. Por tanto, yo creo que, como digo, las recetas de crecimiento económico que sabemos que funcionan son perfectamente compatibles con la custodia y guarda de la identidad cultural y, por cierto, de la competencia, pero en condiciones similares, no en derribar barreras para unos y para unas cosas y no para otras. Muy buenas, amigos y amigas del Jacobino, y bienvenidos a este nuevo editorial en el que me gustaría comentar con vosotros una pregunta y una respuesta que tuvimos una conversación en la radio, en Es Radio, con Iván Espinosa de los Monteros, y tuve la ocasión de formularle pues una pregunta que suelo formular con frecuencia a los dirigentes de Vox cuando tengo ocasión, y cuyas respuestas pues me siguen sin convencer absolutamente nada. Y es la presunta compatibilidad de esa lucha teórica contra el globalismo como una entidad casi metafísica que pone en cuestión la soberanía de las naciones, que se apunta a veces por parte de esa derecha alternativa, derecha radical, con todas sus hibridaciones y con todas sus derivadas, a la burocracia europea, a unas estructuras que nos representan y que ponen en cuestión la soberanía de las naciones. Y bueno, esa vertiente retórica que Vox adopta
frente a la izquierda, al globalismo, a una izquierda al servicio del globalismo y, cómo no, al marxismo cultural, y ahora hablaremos un poco de esto, porque la respuesta obviamente volvió a incidir en el marxismo cultural, cómo casa, cómo conecta todo eso con un programa económico que es el que conocemos de Vox. Vox, como escisión del Partido Popular, presentó desde que era un partido irrelevante y extraparlamentario un programa económico que pivotaba como el programa clásico de las derechas liberales económicas o neoliberales, en los mantras de siempre, ¿no? Los impuestos son un robo, el dinero donde mejor estás en el bolsillo de los ciudadanos, hay que ir hacia la proporcionalidad fiscal, hacia un tipo único de IRPF, hacia la reducción de tramos a 2 tramos o incluso 1, y esto se ha introducido en programas electorales de Vox, lo mismo que se ha introducido una reforma de las pensiones, por la cual también he preguntado en alguna ocasión a Rocío Monasterio o a algún otro líder, que nos ha confirmado directamente que sí, que ese es el programa de Vox y sigue siendo el programa de Vox, un programa en el que hay personas que se han adscrito a corrientes incluso de la escuela austriaca, como el portavoz de Economía en el Congreso, Rubén Manso, que ha planteado, ha escrito cosas o refritos sobre tesis de Hayek, de von Mises, reivindicándose en la estela de la escuela austriaca, en posiciones minarquistas, en la defensa de un Estado mínimo. ¿Cómo casa todo esto con una supuesta lucha contra el globalismo? Es que ¿acaso la globalización económica, por precisar un poco más, o la globalización económica y financiera, no ve con simpatía propuestas económicas que vayan disolviendo el poder de los Estados-nación o el poder de los instrumentos políticos de control democrático de la economía? Dicho de otra manera, ¿es que acaso el programa económico de Vox no ayuda o no coadyuva a fortalecer esas dinámicas de globalización financiera, esos procesos de financiarización de la economía? ¿Qué patriotismo es ese de los estados mínimos o de las naciones socialmente disueltas o de las naciones elípticas o de las naciones formales sin fondo o sin contenido material? ¿Cómo casa eso, no? Entonces la respuesta, como veréis, viene a apuntar a que el liberalismo históricamente se ha desarrollado en los Estados-nación. Claro, aquí hay una primera trampa conceptual, lo que no podemos confundir, como se hace en muchas ocasiones por esta gente, utilizando los significantes en una versión bastante populista, sin significado o maleando esos significantes. No se puede confundir el liberalismo político del liberalismo económico. Por mucho que, por cierto, se incida en tesis desmentidas de que hay una correlación exacta o una continuidad exacta entre el padre Juan de Mariana, entre la escuela de Salamanca y la escuela austriaca, que esto está más que discutido, por cierto, el liberalismo como concepto de origen español y, desde luego, el liberalismo, la Revolución Española, la Revolución Liberal de las Cortes de Cádiz y sus continuidades en sus diferentes hitos revolucionarios sobre los que escribió el propio Marx, nada tienen que ver con las tesis económicas de un Murray Rothbard, de un Ludwig von Mises o de una escuela austriaca que ha construido de forma consecuente una teoría del Estado contra la idea de soberanía nacional y de soberanía popular, a favor de una soberanía explicada en 1000 ocasiones por Huerta de Soto, por Miguel Ancho Bastos, por Juan Ramón Rayo, de la soberanía del individuo, de un individuo prácticamente ajeno a la comunidad política, un individuo que se configura con una noción contra la propia idea de ciudadanía. No es ciudadano respecto a una comunidad política. Por eso se cae por parte de la escuela austríaca en este justnaturalismo, en el cual cualquier interferencia sería arbitraria, porque cualquier interferencia pública, política, estatal, subvertiría un estado natural de las cosas, un orden natural de las cosas, una distribución natural de las cosas. Incluso en las instituciones se plantea una suerte de teoría evolutiva sobre las instituciones en las que cualquier interferencia desvirtuaría lo que es el reparto, la organización natural de las sociedades, los órdenes espontáneos. Esta idea de orden espontáneo que puede funcionar para algunas cosas, como la expansión de las lenguas, y a veces ni siquiera, porque lógicamente ha habido estados
con políticas de diferente índole, como lo estamos viendo en política energética, en geopolítica, en la pandemia o en la guerra, ¿no? En una economía de pandemia, en una economía de guerra, en una economía de crisis, apelar a un supuesto libre mercado en el que cualquier interferencia es ajena al orden natural de las cosas, pues es simplemente una quimera, un mito, una falsedad. Entre el liberalismo español de las Cortes de Cádiz, el doceañismo, en fin, todos los hitos revolucionarios de la Revolución Liberal, hasta el sexenio democrático, pasando por la Vica Alvarada y por otros tantos en ese constitucionalismo español que parte de la impugnación de los privilegios de altar y de trono, de los privilegios constitutivos del antiguo régimen. Nada tiene que ver con las tesis hegemónicas en el libertarianismo o en el minarquismo, en el anarcocapitalismo o en las diferentes vertientes de esas escuelas de economía, no solo la escuela austriaca, también la escuela de Chicago, por ejemplo, con el desembarco de sus políticas darwinistas implantadas en el cono sur a través de golpes de Estado, de matanzas cruentas, de represión sistemática de la oposición. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Es más, el liberalismo económico se puede afirmar perfectamente que pone en cuestión absolutamente los principios del liberalismo político, desde el ideal de ciudadanía hasta la titularidad compartida del territorio político, hasta la soberanía del pueblo. Y no en vano, muchos de los tratados de libre comercio o los tratados que han conformado una Unión Europea neoliberal, como el Tratado de Maastricht, siendo quizás la piedra angular de todos ellos, reflejaron la necesidad de internacionalizar las fuerzas del mercado, con todo lo que de mitológico tiene eso, porque estas mismas están predeterminadas y condicionadas por el Estado, pero internacionalizarlas o hacerlas globales, manteniendo en esferas locales el Estado, despolitizando la economía, como hemos dicho muchas ocasiones, haciendo que el control político de la economía se disipara, porque eso nos llevaba al camino de servidumbre del totalitarismo, claro, confundiendo de manera también mística y tramposa pues cualquier sistema tiránico autoritario con la otra tiranía y otro autoritarismo, que es que el gran poder político esté en esferas económicas, muchas veces, que se escapan del control de los espacios de soberanía o de los espacios de ciudadanía o de los espacios de control democrático de algunos estados, sobre todo, que se encuentran en la periferia, subordinados, subalternos respecto a otros o directamente incapaces de asir, de controlar a empresas multinacionales que utilizan nuestros datos, que nos obligan a la sumisión expresa a cláusulas que nos remiten a jurisdicciones opacas, de estados diferentes a los estados-nación, que establecen instrumentos de coerción del debate público, de control del debate público, como pueden ser las redes sociales, donde se puede decir o se puede informar o se pueden difundir las opiniones que interesen a esas empresas privadas, que están determinando la deliberación, hasta tal punto pone en peligro la democracia y los principios del Estado de Derecho, incluso la tutela judicial efectiva, el liberalismo económico. Con lo cual, confundir liberalismo político y liberalismo económico es absolutamente demencial. Lo más antiliberal en términos políticos es hoy ese fundamentalismo de mercado. Lo que ocurre es que en Vox las políticas económicas que informan su programa, desde el programa de suelo, de vivienda, liberalización del suelo, confianza en un mercado autorregulado, reducción del peso del Estado, desmontaje de los chiringuitos, como si chiringuitos fueran, pues no sé, todo, ¿no? La educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, la protección de los desamparados, de los desposeídos, de los desempleados, de los marginados, todo eso son chiringuitos, pero hay que reducir un Estado elefantiásico, confundiendo el gasto ineficiente con el gasto social, ¿no? Confundiéndolo tramposamente, aunque luego en la retórica se planteen dicotomías, porque obviamente había una evolución retóricamente obrerista, con solidaridad, etcétera, ¿no? El presunto sindicato, donde importa más la presunta pretendida lucha contra el fantasma comunista
que la defensa real de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que se lo digan a los trabajadores en los centros de trabajo en qué están esta gente, ¿no? Estos están más en el macartismo de nuevo cuño, ¿no? Persiguiendo a los comunistas, perdonad, persiguiendo a los comunistas que no existen, por otra parte, ¿no? Y confundiéndolo todo, como si el famoso globalismo, que parece que es una entidad también mística y mitológica, fuera un revival del comunismo, del marxismo, el marxismo cultural. Eso simplemente no existe. El programa de vivienda, de pensiones, un programa a lo Escuela de Chicago, a un programa Friedmanita, de ir hacia la transición, hacia un programa, hacia un sistema mixto, un sistema de capitalización, que con los salarios que hay en España, y eso es una clave de la que habla también retóricamente Vox, pero sin dar ninguna solución, eso condena a la miseria de millones de personas. No se puede estar en miseria repicando, no se puede decir que ganamos muy poco o que tenemos un estancamiento salarial y que fijaros el globalismo que malo y luego decir que vamos a un sistema mixto de pensiones o un sistema de capitalización. Una cosa no casa, si hay un problema salarial sangrante y lacerante y la capacidad de ahorro es nula, si usted dice a la vez que vamos a un sistema de capitalización, lo que está diciendo usted es que está condenando a los trabajadores pobres a convertirse en ancianos pobres, míseros, sin ninguna, y mezclando una suerte de retórica tuitiva con un trasfondo socialmente darwinista, delirante, demencial, que aboca, por supuesto, a la ruptura social, a la quiebra social, a la destrucción y a la violencia, ¿no? Pero el programa de Vox es proporcionalidad fiscal, el programa de Vox es oposición al impuesto de patrimonio de grandes fortunas, es oposición al impuesto de sucesiones y donaciones, es oposición a las nacionalizaciones de sectores estratégicos, aunque se diga y tal, es contradicción permanente, y hay una contradicción permanente. Claro, se dice que una determinada evolución del liberalismo es lo que pone en cuestión la soberanía de las naciones. No, el liberalismo económico, el fundamentalismo de mercado pone absolutamente en cuestión los espacios democráticos de ciudadanía. Claro, por eso esta gente muchas veces se siente más cómoda proyectando la lucha contra el mitológico globalismo en una cuestión cultural, porque son igual de identitarios que el identitarismo que dicen combatir. Y esa es la gran contradicción que no pueden cabalgar y que no podrán cabalgar nunca, a no ser que se conviertan en otra cosa, en cuyo caso lo analizaremos y también veremos los peligros de poner a pelear al último contra el penúltimo o de crear fricciones entre los más débiles, porque incluso en las vertientes posfascistas o neofascistas no deja de haber una vinculación clara con el capitalismo en crisis. No olvidemos, el fascismo es una respuesta al capitalismo en crisis y siempre ha optado por la armonización de clases y no por un análisis ni dialéctico de la realidad, ni materialista, ni por la lucha de clases, ni por una transformación de carácter universalista, ¿no? O internacionalista, no por una lucha obrera. El fascismo nunca fue eso. Pero estos son otra cosa. Estos son reaccionarios, reaccionarios nacionalistas, reaccionarios identitarios, que plantean la vuelta a la identidad, la vuelta a una presunta seguridad, a una presunta certidumbre, a unos valores perdidos, que ponen en cuestión el marxismo cultural. Hombre, yo le pregunté en particular a Espinosa por las declaraciones del CEO de Globo, ¿no? Del CEO de Globo diciendo que el modelo en el que ellos creen es que la libertad de las personas para tener 3, 4 trabajos, 5, ir de ciudad en ciudad, tener mini jobs, ¿no? Trabajos de explotación, sin ningún tipo de arraigo, pero ya no de arraigo de poder tener una familia, sino de arraigo, me refiero, sin ningún tipo de certeza, de certidumbre, de garantía, de estabilidad. Eso es la uberización del mercado de trabajo. ¿Pero qué ha planteado Vox contra la uberización del mercado de trabajo? Han creado un sindicato, pero ¿qué pensaban esta gente? Es decir, ahí está la hemeroteca. ¿Qué pensaban esta gente sobre el salario mínimo interprofesional? Estaban en contra. ¿Qué pensaban esta gente sobre la regulación del mercado de trabajo? Pero si estaban a favor de desregular las relaciones laborales, siguen estando a favor de la desregulación de las relaciones laborales. Esta gente ha comprado el mito. Es decir, pero ¿qué opina Rubén Manso sobre, por ejemplo, la libertad de pactos entre las partes? Y ellos aplican los principios del derecho privado al derecho laboral, trampeándolo, siendo tramposos, siendo mezquinos absolutamente. Diciendo que el día del trabajo y el día de los trabajadores tiene que ser el día del agradecimiento a los empresarios y al capital por generar riqueza. Entonces, ¿cómo se puede conectar una cosa con otra, ¿no? Hay que controlar, los estados tienen que controlar frente a la pérdida de soberanía de la burocracia europea. El problema no es la burocracia europea, el problema es la configuración de la Unión Europea. No seamos demagógicos. El problema no es que haya muchos señores y muchos asesores. Eso puede ser el chocolate del loro. Eso es la demagogia, una demagogia de una derecha reaccionaria que enfoca mal. El problema es la configuración de los tratados europeos, con principios ideológicos, con principios de la despolitización de la economía, con las reglas de déficit, con el 135 de la Constitución. ¿Qué ha tenido que decir sobre el 135 de la Constitución Vox? Pues absolutamente nada. Cuando hay que dar batallas sociales,
batallas obreras, batallas sobre los desposeídos de verdad, pues se buscan reacciones identitarias y culturales a problemas que exigen un enfoque político y económico, obviamente, de clase y socialista, que esta gente no puede tener en ningún caso porque no lo tiene. Por eso incluso tienen miedo de decir que los valores culturales predominantes, como es obvio, son los del capitalismo y son los del liberalismo económico, que no político. Un liberalismo económico que está privatizando incluso las estructuras de justicia, que está estableciendo arbitrajes privados para solucionar cuestiones públicas, jurídicas, sustrayéndose al control de los propios tribunales de justicia. Es que esto lo hemos visto incluso en temas que he llevado yo, como las acciones, como la devolución de las acciones Bankia, cuando todos esos fraudes que llegaron a la jurisdicción penal, pero es que en la jurisdicción civil vimos que en vez de respetar un procedimiento propio del Estado de Derecho, en una justicia pública, se arbitraron instrumentos de arbitraje privados que daban consultoras amigas de la banca. Vox no ha dicho nunca nada sobre esto, jamás. Es más, se contradice constantemente. Habla de los problemas del globalismo, pero luego ahonda en las mismas políticas económicas que le interesa a la globalización económico-financiera, que es el nombre correcto, globalización económica y financiera o capitalismo financiarizado en el estadio en el que se encuentra. Con lo cual, decir que es perfectamente compatible, pues lo que será perfectamente compatible es, desde luego, el Estado-Nación con los principios del Estado de Derecho, la ciudadanía, pero no con un fundamentalismo de mercado que está disolviendo absolutamente esto que les gusta tanto a las patrias, que no vale para nada que sean patrias esencialistas. Es decir, eso es la antítesis de lo que tiene que ser la nación política. La nación política no está basada en una vindicación identitaria, degradación de ciudadanía entre los ciudadanos nativos y los ciudadanos extranjeros. No va de eso. Eso es la reacción pura y dura. Y dar respuestas étnicas a problemas que exigen respuestas políticas. Ustedes son, en el fondo, palanganeros, serviciales, serviles a las políticas económicas que agravan las desigualdades, que desmontan la redistribución, que desmontan las posibilidades de que haya un parque de vivienda público serio en España, una inversión pública en ciencia, que garanticen los servicios públicos bien financiados, con una reforma fiscal progresiva, que conecten todo esto, por supuesto, la crítica de una izquierda identitaria, particularista, más preocupada por la diferencia que por la igual libertad de todos los ciudadanos. Ustedes están incrustados en unas luchas culturales, identitarias y mitológicas y estériles, igual de estériles que las de los otros, pero además con un componente reaccionario, señalando nunca a los más poderosos, nunca a los más poderosos. El espantajo del macartismo, de los comunistas, del marxismo cultural, les describe, les define muy bien, define quiénes son ustedes. Un partido reaccionario con un programa económico neoliberal que defiende una patria para echarla y arrojarla a la mitad de España, a la mitad de España o a más de la mitad de España, que está en el identitarismo rampante y excluyente, en el maniqueísmo puro y duro, en un programa económico que disuelve esa famosa patria que ustedes dicen defender. Una patria de los estados mínimos, una patria vacía, que cuando hablan de Europa o cuando hablan de geopolítica o cuando hablan de la subordinación a potencias extranjeras, exhiben también una absoluta servidumbre a los poderosos y a los focos de poder económico, financiero, político, geopolítico, que disuelven las posibilidades de que España pues, se reindustrialice, critique el diseño del euro, pero para un equilibrio social, económico y redistributivo. Ustedes están en otro plano, absolutamente. Pues sí que por supuesto que es incompatible decir defender a los trabajadores, cuando ustedes han defendido la desregulación del mercado de trabajo aún más, cuando no tienen absolutamente ninguna credibilidad para criticar a los falsos autónomos o para criticar el fraude laboral, cuando ustedes han dicho que el mercado de trabajo se tiene que regir por las reglas del derecho mercantil y de los libres pactos entre las partes. Ustedes dicen que el Estado tiene que controlar y proteger a nuestra agricultura, pero luego dicen que hay que reducir las estructuras de Estado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Despatrimonializarlo más? Si el Estado ha privatizado su participación en todos los sectores estratégicos. Telefónica, Repsol, Argentaria, Endesa. ¿Cómo se puede
fortalecer la presencia del Estado en sectores estratégicos? ¿Cómo se puede defender una presunta soberanía cuando ustedes han estado en la aquiescencia crítica y en pedir una nueva vuelta de tuerca en la disolución de los Estados-nación? Y en todo caso, como no tienen una proyección universalista, sino la proyección reaccionaria de la vuelta y el regreso a la tribu, pues incluso están celebrando la victoria de reaccionarios como en Italia, entre los cuales están los reaccionarios de perímetro nacional, que los hay, que consideran que la ciudadanía es una cuestión esencial, casi espiritual, nativa, lo cual es un espanto, una aberración y la antítesis de la idea política de ciudadanía, que no es una idea étnica, que no es una idea religiosa, que no es una idea cultural, que es una idea política, y también con sus socios de la coalición reaccionaria italiana, que por cierto ya no solo son reaccionarios de perímetro nacional, sino reaccionarios de perímetro regional, secesionista, étnico, tanto que dicen ustedes defender la idea de España, pero no tenían problemas en pasarse con Salvini, que a su vez defiende a nuestra Liga Norte como buen representante de la Liga Norte de allá, ¿no? Esa es la derecha alternativa, ¿no? Que a veces se esconde en un programa obrerista y a veces, como ocurre en España, asume el programa de las élites, diciendo combatir a las élites que dicen que persiguen una agenda globalista de disolución de las soberanías nacionales, cuando lo primero que disuelve las soberanías nacionales no es integrar a los inmigrantes a través de la idea de ciudadanía, sino, por ejemplo, eh, aplicar todas las políticas económicas que desde la Montpellerin Society o desde Thatcher o desde Reagan o desde la escuela austriaca o desde la escuela de Las Vegas, de Chicago, han atentado contra los estados-nación o contra los controles políticos y soberanos a los mercados desregulados, financieros y especulativos. Ustedes son la verdadera munición ideológica, política y económica del fundamentalismo de mercado y de los peores estragos de un capitalismo darwinista, absolutamente agresivo y abrupto, que excluye a muchísimas personas, a esa España que dicen proteger ustedes y que no protegen en modo alguno más que con unas bravatas demagógicas y retóricas que no sirven absolutamente de nada y que lo único que sirven es para hacer demagogia y populismo barato, que es lo que son ustedes. Demagogia y populismo barato. Con lo cual, menos grandilocuencia retórica y más resolver las contradicciones de cómo se puede defender la soberanía y las naciones políticas amenazadas, cuando ustedes lo que están es, por un lado, en el identitarismo cultural rampante y reaccionario, por supuesto, reaccionario, excluyente, y en un programa económico, eso sí, adornado de un nacionalismo folclórico identitario, un programa económico al servicio de las élites y de los poderosos, que interesa a esas élites y a esos poderosos y que les sirve perfectamente para seguir aumentando sus cuentas de beneficios, porque han sido, desde Vox, siempre eso, defensores acríticos de todas esas políticas. Así que, ciertamente, esa contradicción no la resuelven y no la pueden resolver. Por eso, pues se van por las ramas o buscan tratar de confundir al modo trilero, pero a nosotros la verdad que ni nos confunden ni nos engañan.